Soy la doctora Cecilia Ugaz y vamos a hablar sobre el manejo inicial del niño y adolescente con sospecha de cáncer. Primeramente, una cosa muy importante que vamos a discutir en esta sección son las enfermedades o emergencias oncológicas que se pueden presentar, porque muchas veces estas se presentan al diagnóstico y es importante que el médico pueda manejarlas. Entonces vamos a tener las que ocupan o lesiones que ocupan el espacio que van a producir como el síndrome de vena cava superior, síndrome mediastina superior, compresión de médula espinal, aumento de la presión intracraniana, hepatomegalia voluminosa, ¿no? Las alteraciones sanguíneas pueden producir hiperleucocitosis, leucopenia, anemia, plaquetopenia y coagulopatías. Y las metabólicas como el síndrome de lisis tumoral, hipercalcemia y el CIJAT. No vamos a hablar de todas, vamos a hablar de las más frecuentes. Entre ellas entonces tenemos el síndrome de lisis tumoral. El síndrome metabólico causado por la rápida y masiva liberación de productos intracelulares debido a lisis celular, espontánea o causada por fármaco de células leucémicas es el famoso síndrome de lisis tumoral aguda. Va a estar caracterizado por algunas cosas muy importantes que es lo que vamos a tener que buscar, como incremento del ácido úrico, del potasio, del fósforo y la urea, y una disminución en el calcio. ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a un riesgo de insuficiencia renal y va a estar asociado a algunos factores de riesgo, como qué, qué cosa nos puede llevar a un síndrome de lisis tumoral. Primero, la alta carga tumoral. Por ejemplo, si hay hiperleucocitosis, linfadenogalias, visceromegalia, eso nos va a llevar. El uso de quimioterapia, sensibilización a drogas, valor incrementado de DHL, nos puede sugerir que ese paciente puede hacer una lisis tumoral. Y la clínica cómo va a presentarse. Es un producto de las complicaciones metabólicas referidas, letargia, somnolencia, náuseas, vómitos y orinas lechosas. Entonces, las emergencias oncológicas pueden ocurrir en cualquier momento del curso de tratamiento del cáncer. Sin embargo, muchas veces se va a presentar previo al diagnóstico. Por eso es importante valorarlas antes. ¿Cómo vamos a prevenir entonces el síndrome de lisis tumoral? Primero es muy importante el monitoreo de funciones vitales, balance hídrico y diuresis. Acuérdense que este síndrome se va a presentar con mayor frecuencia en la leucemia. Entonces, si tenemos un paciente con leucemia, ¿qué vamos a hacer? Primero, monitoreo de las funciones vitales, ¿no? Un balance hídrico estricto porque estos pacientes pueden cursar con anuria y eso dañar mucho más el riñón, ¿no? Hay que mantener una hidratación en 3000 cc por metro cuadrado, ¿no? Que es superficie corporal por día, dependiendo del estado del paciente y tener en cuenta la vía oral. No le vas a poner todo en la vía si el niño está tomando líquidos. Aparte es importante mantener una diuresis de 2 a 4 cc kilo hora. Uso de fluidos sin potasio, quiere decir que esa vía no debe tener potasio debido al riesgo de hipercalemia. Alcalinización con el uso de bicarbonato de sodio a 40-80 miliequivalentes por litro, aunque en los últimos años esto no se está usando a menos que el riesgo sea inminente. Medición del pH urinario, mantenerlo entre 7 y 7.5 y evitar la precipitación de cristales de ácido úrico en un medio ácido a nivel de los túbulos renales. ¿Qué otra cosa vamos a usar? Se puede usar el allopurinol a 300 miligramos metro cuadrado día o 5 a 10 miligramos kilo día dividido en 2 a 3 dosis. Al inhibir la xantinoxidasa se va a disminuir la formación del ácido úrico y manejo de complicaciones metabólicas asociadas como la hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y la insuficiencia renal aguda si es necesario. Entonces es un manejo conjunto de ver los exámenes porque puede haber un síndrome de lisis tumoral bioquímico donde están los exámenes alterados pero el paciente se encuentra estable, no está vomitando, no está letárgico. Pero puede haber uno ya instaurado con signos y síntomas y es importante que lo vea también el nefrólogo para ver si es que necesita una diálisis o no. El siguiente punto importante del manejo inicial de un paciente con un cáncer es el manejo transfusional. Para transfundir un paciente con cáncer debemos seguir ciertos parámetros. Entre ellos, muy importante, es que la hemoglobina debe estar entre menos de 7 a 8
gramos por decilitro. Cuando queremos ver o tenemos un paciente con plaquetopenia, sí o sí debe recibir transfusiones cuando se encuentra con menos de 20.000 unidades por litro. El uso de plasma fresco congelado en casos de sangrado asociado o a coagulopatía. Aquí es importante recordar que muchas veces no vamos a esperar que las plaquetas lleguen a menos de 20 para poder transfundirlos, ¿no? Si es que podemos contar con el apoyo del banco de sangre, es importante que se le pongan las plaquetas. En cambio, en cuanto a la hemoglobina, si nosotros tenemos un paciente que cursa con hiperleucocitosis, todavía podemos retrasar un poco las transfusiones. ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo del síndrome de lisis tumoral. Basado en los parámetros clínicos, sepsis, dificultad respiratoria, síndrome anémico, presencia de sangrado, es importante que se evalúen todos esos parámetros para ver si se puede transfundir o no. Y si no contamos con un servicio de banco de sangre, pues se tendrá que hacer una referencia rápida. Otro punto importante inicial es el manejo de infecciones. Uno tiene miedo y sabe que estos pacientes pueden presentar infecciones debido a que muchos de ellos cursan con leucopenia, entonces hay alto riesgo de sepsis. Aparte de por sí por el cáncer, tienen un estado de inmunodeficiencia celular, cualitativo y cuantitativo y humoral, compromiso de barrera cutánea como las venipunturas, los procedimientos, están sometidos a muchos procedimientos, compromiso del tracto gastrointestinal, uso previo de antibióticos, sobrecrecimiento bacteriano, distróficos, también una estancia previa de hospitalizaciones, o sea, hospitalaria, o múltiples hospitalizaciones previas puede tener este paciente el diagnóstico, entonces eso conlleva que se pueda colonizar y mayor riesgo de infecciones por bacterias resistentes o micosis o pacientes que hayan pasado, por ejemplo, en la UCI. Y lo otro es el manejo de la fiebre, ¿no? Hay que buscar el sitio de infección, hemocultivos, radiografía de tórax en los casos de sospechosos de neumonía, otros cultivos según sea lo necesario y según sea el criterio. Hay que tener cuidado con un uso racional de antibióticos basado además en criterios clínicos como foco de infección, estado del paciente. O sea, si tenemos un paciente que realmente está mal, tú lo ves séptico, no vamos a decir, bueno, no encuentro un foco, no, hay que ponerle antibióticos. Uso de antibióticos de amplio espectro en caso de sepsis. Y medidas de prevención universal como aislamiento invertido, lavado de manos, evitar procedimientos invasivos como sondas. Se va a presentar o se va a tener que poner una cobertura de antibiótico amplia como cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, aminoglucósidos como amicacina, o de mayor espectro como ceftazidima, aminoglucósidos igual como la amicacina, o por ejemplo ya cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, y en muchos casos carbapenems, vancomicinas. Evaluación del uso de antibióticos según criterio clínico, estado del paciente, los cultivos, hay que hacerle cultivos cada 3 días y rotar de antibióticos si es necesario. Otro de los temas importantes que vamos a tratar es el síndrome de vena cava superior y el síndrome mediastinal superior. Va a ser producido por el tumor mediastinal, básicamente, que comprime o va a producir una compresión de grandes vasos, y eso es el síndrome de vena cava superior, u obstrucción de la vía aérea de la tráquea, que es el síndrome mediastinal superior. Asociado más frecuentemente al linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia de células T. El síndrome de vena cava superior va a presentar dificultad para respirar, edema facial, síncope, tos y ronquera. Y el síndrome mediastinal superior, tos no productiva, edema, plétora, cianosis, diaforesis, sibilantes, estridor y dolor torácico. Entonces, esas son las características que van a presentar ambos síndromes. Acá en esta imagen podemos ver cómo el mediastino está totalmente ensanchado y eso va a producir una compresión de grandes vasos, ¿no? El manejo inicial debe enfocarse en mantener la vía aérea y la circulación. Todo niño debe tener monitoreo cardiorrespiratorio, así tenga sintomatología leve, porque se pueden complicar rápidamente. Oxígeno en caso de distrés respiratorio, hidratación adecuada.
La ventilación espontánea debe ser mantenida si clínicamente es posible. Usar presión continua de vía aérea y el posicionamiento adecuado va a ser muy importante para el paciente. Evitar en lo posible la parálisis muscular si la ventilación mecánica es necesaria. La obstrucción de la vía aérea puede ocurrir aún después de la intubación. La anestesia general puede empeorar la obstrucción de la vía aérea llevando a un colapso vascular, por lo tanto deben tener mucho cuidado y avisar siempre al anestesiólogo que tiene una masa mediastinal. Acá podemos ver el primer día cómo hay un ensanchamiento del mediastino y cómo después de 4 días de tratamiento con corticoide eso ha disminuido. El otro síndrome que tenemos es la compresión medular. La compresión medular es la invasión del canal medular por un tumor localmente avanzado o por metástasis que produce compresión o desplazamiento de la médula espinal y esto se puede presentar al diagnóstico. Lesión compresiva que afecta tanto la médula espinal como sus raíces y plexos nerviosos. Y es como un manejo inicial, es una emergencia. Puede tener un origen intramedular en un 5% que crecen de la médula espinal, bien como neoplasias primarias o metástasis, o extramedular que son el 95%. Se origina fuera de la médula, extradurales en los cuerpos vertebrales y tejidos epidurales e intradurales en las raíces o en las leptomeninges. ¿Qué síntomas va a presentar? Dolor de espalda se presenta en un 80-90% en la vecindad del área afectada, puede preceder en meses o días a la compresión medular, puede ser constante, progresivo y se exacerba con la posición supina, movimientos o maniobras de Valsalva y flexión del cuello. Entonces, todos esos son los síntomas que puede presentar o cómo se presenta el dolor de espalda. Y también signos neurológicos como debilidad, anomalías sensoriales, parestesias o disminución de la sensibilidad en un 50-60%, paresias en un 70-80%. La paraplegia y cuadriplegia puede progresar rápidamente, por lo tanto es importante tratarlo. Incontinencia urinaria fecal o retención urinaria por la compresión, si la lesión es a nivel del cono medular, eso lo va a producir. Y el tiempo de evolución clínica es muy importante, puede ser agudo, que se presenta en las primeras 48 horas, eso es un 27-6%, subagudo en una semana, 61%, y crónico, que es el nivel máximo de deterioro pasado los 30 días del inicio de los síntomas, que se presenta en 11.3%. Y como último vamos a ver cómo se va a tratar esto, cómo hay que manejarlo. El dolor de espalda en pacientes con cáncer, primero hay que ver los signos y síntomas de mielopatía, si presentan radiculopatía o dolor con la radiografía normal. Entonces, si hay signos y síntomas de mielopatía, hay que usar la dexametasona de frente, porque es una emergencia, 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso STAT. Pero si solo tenemos síntomas de radiculopatía o dolor o tenemos una radiografía que no está tan bien, hay que hacer una resonancia, ¿no? Si hay una compresión medular más del 80%, inicia con dexametasona, radioterapia o cirugía. Si está menos del 80%, también se le va a dar dexametasona con radioterapia o cirugía. Y si no hay compresión, entonces hay que hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo para ver si hay alguna lesión intraespinal. Y eso va a ser todo. Muchas gracias.